cuál es la idea y empiezo con Diego. A lo largo de este año van a haber 14 sesiones formativas con diferentes personas y diferentes temáticas. Vamos a comenzar con la parte de cristología, eclesiología, espiritualidad ignaciana y CDI. Estamos haciendo todo el esfuerzo para conseguir a los mejores expositores en cada tema. Diego nos está colaborando mucho dentro de la Compañía de Jesús. Si todo sale bien, vamos a tener expositores de la CDX de la Compañía de Jesús de México, expositores de la CDX de Chile, y si todo sale bien, expositores de la CDX de Perú. Entonces son charlas bastante interesantes, no solamente van a ser unas charlas donde vamos a venir a aprender un poco de teoría, la idea no es que sea un poco de colegio, sino formarnos un poco más en lo que antes estábamos fallando. Es Carlos Diego Quintana Orsini, le gusta que se mencione todo su nombre. Es saqueño y es exalumno de un colegio de la Compañía de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Francisco Javier de Chuquisaca. Realizó estudios de filosofía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en la ciudad de Lima, Perú, y actualmente se desempeña como promotor de la pastoral juvenil y vocacional de la provincia de Jesuitas de Bolivia. Y estos son todos tuyos. Muchas gracias por su colaboración. Excelente, gracias Álvaro. Bueno, pues gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias Álvaro, gracias a ustedes por la oportunidad que se me da de hablar algo que me apasiona y que me gusta, que es la vida de San Ignacio. La conversación de hoy día la hemos titulado como San Ignacio o Ignacio de Loyola, un santo contemporáneo. Contemporáneo, adelante, en el sentido de comparte nuestro tiempo y nuestro espacio. ¿Y por qué nos referimos a esto? Porque creemos que la vida de San Ignacio tiene mucho que decirnos, y sobre todo a los jóvenes, ¿ya? Y es lo que vamos a tratar de explicar a lo largo de toda la disertación. San Ignacio de Loyola, que ya la mayoría de ustedes lo conocen, la iconografía clásica siempre presenta a San Ignacio con el libro o con el monograma de la Compañía de Jesús en las manos, y seamos sinceros, no es un santo muy popular. Cuando uno va a nuestras iglesias, qué sé yo, en cualquiera de nuestras ciudades, es más llamativo o son figuras más representativas ver, no sé, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Santa Teresa de Ávila, Teresa de Calcuta y qué sé yo. Es más, contra San Ignacio, no contra San Ignacio, sino hay una percepción general de que era un hombre duro, militar, un poco seco, autoritario, que no sé, pues todo lo que ustedes puedan pensar en esa línea, ¿no? Es decir, que era alguien que no expresaba fácilmente sentimientos y que menos podríamos hablar de un hombre cariñoso. Lo que vamos a tratar de demostrar en esta exposición es lo contrario, que San Ignacio sí era una persona que se preocupaba mucho por las relaciones interhumanas y sobre todo por el bienestar de la gente, ¿no? Muy cercano a las personas y muy preocupado por sus compañeros, por los miembros de la Compañía de Jesús. La conferencia de esta noche la vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a hablar del marco histórico, necesariamente. Vamos a repasar algunos aspectos importantes de la vida de San Ignacio y sobre todo vamos a enfocar la explicación en eso, en cómo nos puede interpelar la vida de San Ignacio a nosotros. Finalmente, la segunda parte, nos referiremos específicamente al cómo nos referimos o podemos hablar de la contemporaneidad de San Ignacio actualmente. ¿Cómo nos dice? ¿Qué le puede decir la vida de San Ignacio a los jóvenes actualmente? ¿Ya? Excelente. Entonces, como dijimos hace un momento, en lo que vamos a ver, estos son los puntos fuertes de la vida que vamos a tocar ahora: origen, Pamplona, Manresa, estudios, Compañía de Jesús, jesuitas y las escuelas, y el final, la enfermedad. Excelente, no se hagan problema de tomar notas, lo que sea, ya vamos a ir tomando puntos. Y la segunda parte, que trataremos de responder a esto. ¿Por qué es un santo contemporáneo? Que es la línea de la presentación de hoy día. ¿Y qué nos puede decir actualmente la vida de San Ignacio de Loyola? Adelante, por favor. Muy bien, me gusta citar la bibliografía antes para que, bueno, la gente le tome un poquito más de referencia. En la primera parte vamos a utilizar tres escritos principalmente. La vida de Ignacio de Loyola, de padre Norman O'Neill, americano. Los norteamericanos, como ustedes sabrán, o bueno, van a ir descubriendo a lo largo de sus estudios, tienen la gracia de ser prácticos a la hora de escribir, ¿no? Van directamente al punto. Entonces es un texto que lo recomiendo mucho, ya le pasaré a Álvaro para que pueda difundirse.
El Peregrino, la autobiografía de San Ignacio de Loyola, solo que con introducción y comentarios de Joseph M. Rambla, otro compañero jesuita. Y finalmente Ignacio de Loyola, una colección de la vocacional, la Pastoral Juvenil y Vocacional de Colombia, de Horacio Botero, otro compañero jesuita. Para la segunda parte, 3 textos de la igual manera, bueno, un video y 2 textos. ¿Qué puede enseñar Ignacio de Loyola a un joven de hoy? De José María Olaizola, escritor y espiritualista, digamos, de la Compañía de Jesús, o sea, específico, encargado, entendido en la espiritualidad ignaciana, español. Y a pie con Ignacio, introducción a la espiritualidad ignaciana. Estos son autores bolivianos, 4, Víctor Codina, Manuel Hurtado, Sergio Montes, que algunos lo conocerán, y el padre Arturo Moscoso, que actualmente está como flamante director del Colegio San Ignacio. Excelente, 4 teólogos también que nos van a ayudar a hacer la exposición de hoy día. Y finalmente, la carta de San Ignacio al joven de hoy, de Joao Batista, que también es un teólogo y compañero jesuita brasileño. Excelente. Todas las fotografías que vayan a ver son de Fother.com, una página de descarga libre, de buena resolución entre comillas y muy recomendable. Y los dibujos pertenecen a Julián García, que es un artista brasilero católico que también, como verán a lo largo de la exposición, sus gráficos, sus pinturas nos dicen mucho. Excelente. Entrando al tema, primero un poco de marco. San Ignacio comienza su autobiografía diciéndonos que él era un hombre dado a las cosas del mundo. Y como podemos ver, y se puede entender fácilmente, las cosas del mundo, ¿qué es? Es el poder, es el dinero, es la honra, es el honor, es la búsqueda de sobresalir por sobre los demás, ¿ya? Sin importar los medios, tal vez, ¿ya? Entonces estamos hablando de un Ignacio que va a sufrir un proceso a lo largo de su vida. A nosotros nos interesa mucho eso, que se entienda bien que es un proceso, más que una epifanía, que sí, San Ignacio fue un místico y ya tocaremos los puntos específicos de eso, pero hablamos de un proceso. Hay una pedagogía de Dios con Ignacio a lo largo de su vida, ¿ya? Que lo va a llevar a eso, a buscar siempre a la voluntad de Dios. En Ignacio estamos hablando que hasta sus 30 años era un hombre dado a las cosas del mundo, y él mismo lo dice. Búsqueda de poder, honra, honor, riqueza. Excelente. Seguimos. 1491, como ya deben recordar algunos, San Ignacio de Loyola nace en Azpeitia, una pequeña población que pertenece a la provincia de Guipúzcoa del País Vasco, el norte de España, ¿ya? Era el último de 8 o de 11 hermanos. Su vida, que ya referiremos a lo largo y cito ahora a Olaizola, exactamente, estará marcada por el fracaso. Ya iremos explicando el porqué a lo largo de la exposición. Al poco de nacer muere su madre, entonces queda huérfano y tiene que ser criado por una nodriza, ¿ya? Entonces su vida no va a ser fácil, va a ser un proceso doloroso desde el inicio, ¿ya? A sus 16 años, cuando ya vuelve a la casa paterna, ya al ser el hijo menor, ustedes sabrán que no es heredero, el hijo mayor es el que hereda, entonces los hijos menores tienen que buscarse la vida, ¿ya? Tienen que ser militares, pajes de corte, tienen que buscar qué hacer para subsistir, ¿ya? Ignacio López, que ahora estamos hablando de Íñigo todavía, Íñigo, recién el cambio de nombre será posterior. Íñigo López pertenece a la casa de Loyola. Loyola es una casa noble, en decadencia pero noble, ¿ya? Entonces pertenece a un ambiente, estamos hablando de 1491, 1492 se descubrirá América, estamos hablando de Fernando e Isabel, los reyes católicos, en 1492 también expulsarán a los moros de España. No es una época de cambio, está terminando la Edad Media. Es en ese periodo de convulsiones, de lucha, de movimientos, en los cuales Ignacio va a empezar su vida. A sus 16 años, Ignacio es mandado como paje de corte, ¿ya? Como paje podríamos decir, del ministro de Hacienda del rey, ¿ya? Es mandado a Arévalo y ahorita no recuerdo el nombre, Juan de Velázquez de Cuéllar, exactamente. Ahí Ignacio de Loyola va a aprender los modos de la corte, va a aprender a comportarse en la corte, va a aprender a escribir, cómo se debe escribir, va a aprender los modos que se tienen que tener y sobre todo va a aprender algo que le va a marcar toda su vida. Va a aprender el honor y la honra y la importancia que esto tiene que tener, que lo va a marcar tanto que esto lo va
trabajar a lo largo de todo su proceso. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de esta época? Otro fracaso. Su señor cae en desgracia. ¿Ya? Entonces tiene que cambiar de señor. Deja de ser paje de corte para servir a otro señor, al duque de Nájera. En este servicio del duque de Nájera ya hará más de militar, hará más de diplomático. Si bien se tilda a San Ignacio de Loyola como militar, no era técnicamente un militar, ¿no? Era un hombre de corte que tenía que saber de armas y además eso le gustaba y le aficionaba, ¿ya? Pero no era técnicamente un militar. Entonces vive este periodo de la corte, tiene el primer fracaso y va a empezar a darse cuenta que el servicio y la honra a los hombres, ¿no? El servir a un señor, a un rey, tiene sus bemoles y le va a cuestionar un poco su vida, ¿ya? Ahora vamos a Pamplona, la gran crisis en la vida de San Ignacio. Estoy tocando los puntos a grandes rasgos, ¿ya? Para que sea un poquito más práctico. Mayo de 1537, San Ignacio está destacado en Pamplona, tiene que defender la muralla, tiene que defender la ciudad en contra del ataque de los franceses y los navarros, ¿no? Y él arenga la defensa de la ciudad. Cae herido y cae muy mal herido. Imagínense un San Ignacio que es un hombre de corte, que es un hombre que ha decidido vivir su vida por el honor, la gloria, el valor y qué sé yo. Le revientan la pierna, una bombarda, dice en su autobiografía, ¿ya? Le daña, le destroza la pierna derecha y la pierna izquierda en parte. Se dice que por su valentía, ¿no? Por la valentía demostrada en batalla, los franceses reconocen ese valor y le permiten volver a casa. Otros autores refieren que más bien los comandantes del ejército francés lo conocían por los años en corte. Entonces, al verlo malherido, dicen, bueno, que regrese a su casa. 80 kilómetros será trasladado el pobre Ignacio a camilla en esas épocas, sin antibióticos, sin calmantes, sin nada, ¿no? Vuelve a su casa, vuelve a Ítaca, diríamos, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado en nuestra vida, o les va a pasar, que en momentos de crisis uno tiene que regresar a lo que te da fuerza, a lo que eres, ¿no? Ignacio va a hacer eso, va a volver a su casa, va a volver a Loyola. Está malherido, está frustrado, todo su proyecto de vida, ser paje de corte, militar, honra, todo lo que él pensaba que era para él y él quería, se cae. Estamos en un momento de crisis profunda para Ignacio de Loyola, pero que también puede ser un momento de kairos, de revelación, un momento perfecto, ¿ya? De gracia. ¿Por qué? Porque, amigos, la gran promesa de Dios, como yo la entiendo, no es que siempre nos va a ir bien. Las cosas malas pueden pasar, pero cuando pasen las cosas malas, Dios va a estar más cerca de nosotros y nos va a escuchar y nos va a ayudar. A esta situación nos vamos a referir ahora, Ignacio. Esta no es la casa torre de Loyola, pero bien puede explicar un poco el qué es una casa torre. Era la casa familiar de los Loyola, es eso, una construcción alta en la cual la gente puede albergarse para defenderse de los atacantes o enemigos, ¿ya? Ignacio de Loyola llega herido y como ha pasado más de 80 kilómetros a camilla, los huesos de su pierna no han cisado bien, ¿ya? Entre los médicos recomiendan que tienen que enrectar los huesos para que curen bien. Entonces, imagínense una primera operación en la cual San Ignacio le tienen que volver a estirar la herida, tienen que volver a enrectar los huesos, repito, sin anestesia, sin calmantes, más los que existían en la época en brebajes y ya. Luego de esto, San Ignacio está a punto de morir. Queda muy, muy mal la operación. Tan así que los médicos le dicen que si no se mejora, en tal noche, estamos hablando del 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, es muy probable, le dicen a la familia, que se muera. Milagrosamente, San Ignacio se recupera y empieza a mejorarse. Pero no queda ahí la cosa. Al recuperarse, San Ignacio se da cuenta que uno de los huesos sigue salido. Entonces dice, no, todavía su proyecto de vida es volver a la corte, él quiere hacer eso, es su sueño, ¿no? Él dice, ¿cómo va a haber una persona, cómo va a haber un militar, cómo va a haber un paje de corte, un noble, que sea tullido, cojito?
No voy a poder ir a campaña, no voy a poder ir a la corte, no voy a poder cumplir mi sueño. Esto no puede ser, me tienen que volver a operar. Me tienen que cortar el hueso y estirarme hasta que me enrecten la pierna. Y así se hizo. El resultado nunca fue el esperado. Siempre quedará cojo para toda su vida. ¿Ya? Pero noten esa tenacidad de Ignacio, esa fuerza por luchar por lo que él en ese momento cree que es bueno y él quiere. ¿No? Yo quiero hacer esto y voy a poner todos los medios para que se haga, pese al dolor, al sufrimiento y demás. Muy bien. Ignacio tiene una larga recuperación en su casa. Y obviamente, bueno, como citamos un momento, se aburre. Entonces, ¿qué pasa? Pide libros de caballería, lo que él siempre, ¿no? Lo que le gusta, pues. Sigue con el sueño. Pero no hay libros de ese estilo en su casa. Estamos hablando de una época que no hay librerías, ¿no? Las ediciones son manuscritas, entonces es complicado tener libros, ¿ya? Pero sí le dan 2 libros para que lea. La Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, la vida de Cristo, y el Flos Sanctorum, que ahorita de Jacobo de, no recuerdo el apellido, ahorita voy a volver, ¿ya? Que es la vida de los santos, ¿ya? En San Ignacio empieza a leer esto. Y sobre todo en este momento de su vida, se va dando cuenta de 2 cosas. La primera, el nacimiento, o digamos, su idea del discernimiento. Se va dando cuenta de la diferencia de las emociones y pensamientos, ¿ya? Cuando lee, o piensa, mejor dicho, en su pasado y dice, sueña en que yo volveré a la corte, me casaré con tal o X, ¿no? Que nunca se sabe el nombre de la amada exactamente, quién sería. Se siente muy bien, pero luego de pensar eso, se da cuenta de su realidad, que está herido, que está, ¿no?, en recuperación, y se frustra y se cansa. Y después se da cuenta que la vida de los santos los entiende también como caballeros, pero que buscan la honra de Dios. Entonces eso lo anima. Y dice, esto sí, esto es una opción. Estos hombres están gastando su vida no por un rey mortal, sino por algo más grande. Y dice, yo también podría hacer eso, y podría gastar mi vida por Dios. ¿No? Su percepción todavía no es completa, pero está buscando. Y estamos hablando de un hombre en búsqueda, que a raíz de su crisis está buscando una solución, está buscando una opción, está buscando a Dios. Conversión. El segundo punto. En esta época hablamos que solo la inteligencia era el camino por el cual podríamos llegar a Dios. Sí, siéntense por favor ahí, no estén paraditas. Solo la inteligencia nos puede llevar a Dios, por eso es importante estudiar. Y es lo que le pasará a San Ignacio ya en Alcalá de Henares y en la Universidad de Salamanca. Si tú no tienes estudios, no puedes hablar de Dios, ¿no? Porque a Dios se lo conoce por la razón. Pero Ignacio en este momento se irá dando cuenta de que la cosa no es tan así, sino que también los sentimientos y las emociones son camino para encontrar a Dios, son un medio. Ahora nos puede sonar como algo, sí, eso ya lo conozco, me lo han dicho en colegio, qué sé yo, pero para su época era pues una revelación, ¿no? Estamos hablando de que no solo la inteligencia te lleva a Dios, sino también las emociones. Y son los deseos, ya nos dirá después San Ignacio, los que moverán la voluntad. Y que esos deseos hay que alinearlos con la cabeza. ¿Ya? En eso era muy griego San Ignacio, siempre un punto medio. Excelente. ¿Qué pasa? San Ignacio decide ser peregrino. Si esto hizo San Francisco, yo quiero hacerlo. Si esto hizo San Ignacio de Antioquía, yo quiero hacerlo. Opta por una vida diferente. Está tomando las riendas de su vida. ¿Ya? Y eso es algo con lo que nosotros podemos fácilmente relacionarnos, además ustedes que son jóvenes, ¿no? Llega un momento en la vida en el cual tienen que tomar decisiones y tienen que ser los dueños de su destino. Es decir, yo quiero hacer esto que siempre he querido hacer, quiero hacerlo y voy a poner los medios. San Ignacio quiere ser peregrino, quiere seguir a Dios, no sabe cómo, pero quiere seguir a Dios. Y se va de peregrino. ¿Y dónde quiere ir? ¿Dónde más que a Jerusalén? Donde estuvo el jefe. ¿No? Quiere seguir sus pasos, quiere conocerlo, quiere estar donde él comió, quiere estar donde pisó, quiere ver lo que es. ¿No? Se está enamorando de Jesús. Y para enamorarte de algo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que conocerlo.
porque te llama, porque te interesa, porque te gusta, te busca. Entonces vas a poner los medios para conocer la cosa. Es como, no sé, pues cuando te gusta una chica o tienes que salir con alguien, te cambia, ¿no? Te peinas, de lo que eras un zaparrastroso, te pones un buen pantalón, una buena camisa, te alistas para salir, estás poniendo los medios para conocer a alguien. Ignacio se va de peregrino, inicia su camino. En el interín habrá varias historias que no las voy a mencionar porque no nos dará el tiempo. Primero para en Montserrat. En Montserrat hay una figura de la Virgen, una advocación, la Moreneta, que es una figura de maderita, muy chiquitita. Este es un convento benedictino que queda ahí, miren, es una montaña rocosa y ahí está el medio, el convento. Y ahí va a ser una vela de armas, que era algo muy de su época, muy caballeresco. Va a entregar o va a ofrecer a la vida a la Virgen. Debe entregar lo que soy y lo que quiero ser, te lo entrego. También, un hecho conocido es que cambiará su ropaje con un mendigo, y que lamentablemente al mendigo lo arrestarán y lo golpearán después, y San Ignacio tendrá que volver a decir, sí, yo le entregué mi ropa y a mí no me robaron, y qué sé yo, ¿no? Otro aprendizaje, otro proceso, ¿ya? San Ignacio ven eso. Como ven, es un proceso largo, es un proceso doloroso, es un proceso con varios fracasos, pero que estarán bien asimilados, porque nadie está libre de tener fracasos en la vida. La diferencia es cómo los asimilamos, ¿ya? Y cómo hacemos que esos fracasos, en vez de hundirnos, nos sirvan. San Ignacio peregrino pasa a Montserrat, sigue con la idea de ir a Jerusalén, pero no quiere ir por el camino principal que lleva a Barcelona, sino se va por un camino aledaño y va a Manresa, una pequeña población. En Manresa ocurrirán varias cosas importantes, entre ellas que San Ignacio va a conocer, o va a tener, mejor dicho, contacto con los pobres y con el dolor. Va a empezar a dar prédica en las calles, va a empezar a mendigar, para un hombre noble y de corte, imagínense, pedir limosna para poder alimentarse. Va a empezar a ayudar en los hospitales, curar heridos, servir, y va a conocer el dolor y la pobreza del hombre. Y en esa pobreza y dolor del hombre va a encontrar a Dios. Y eso le va a cambiar toda su vida y su enseñanza, ¿ya? Manresa, como ven, él estará en una cuevita, va a tener su cueva, tal cual, que ahora hay una capilla y demás cosas, ¿no? Pero estará en una cueva y allí escribirá los ejercicios espirituales. Eso que muchos de ustedes han hecho o van a hacer, a ver, levanten las manos, ¿quiénes han hecho ejercicios espirituales alguna vez? ¿Ve? Eso. ¿Quiénes han hecho? Excelente. Aquí, dato interesante que San Ignacio de Loyola escribió los ejercicios espirituales, que era su modo de rezar, su modo de oración, que después ya lo perfeccionará y además lo difundirá y qué sé yo, y nos llegará como los conocemos hasta ahora. Los escribe no siendo religioso, menos sacerdote, aún no es sacerdote ni quiere serlo, no piensen eso. Su idea es seguir a Dios y listo. Es una persona tal cual, como nosotros, ¿no? Y ahí escribe, está escribiendo su relación con Dios, cómo Dios le está enseñando y cómo Dios le está afectando. Lo pone en papel, ¿ya? ¿Qué pasará acá? Este sí es el Cardonel, ¿no? Es un rito que se queda cerca de Manresa. Ahí San Ignacio tendrá una ilustración. ¿Se entiende más o menos qué es una ilustración? Estamos hablando como tal vez un sinónimo de epifanía, una verdad reveladora, un momento de lucidez amplio, un momento, ¿no?, de conocimiento, sin dudar ni poder dudar. Nunca les ha pasado en su vida que están, no sé, caminando o haciendo alguna actividad, servicio, lo que sea, y sienten que, esto está bien, esto se siente bien, esto se siente correcto. Este es el momento en el que debo estar y en el momento en el que debo estar. Estoy bien aquí, ¿ya? Eso. San Ignacio nos dice que es la experiencia más grande que va a tener a lo largo de su vida, ¿ya? No explica bien el qué pasó, pero podemos suponer, o bueno, los intérpretes, los autores ya citados al comienzo dicen, o bueno, coinciden en señalar que tal vez es el momento en el cual San Ignacio se dio cuenta de que Dios está en todo y que Dios nos sabe en la realidad, ¿no? ¿Han visto Matrix, no?
Cuando ve todo es números, nio, una cosa así. ¿Ya? San Ignacio se da cuenta de que Dios está en todo, está en la realidad, está en lo bueno, está en lo malo, está en lo vivo, está en lo inerte, está en lo que siente, está en lo que vive el otro, está en todo. Y eso es realmente abrumador si es que se ponen a pensar. Tal vez ahora lo vemos como algo sentado, así Dios está en todo, pero una revelación de esas te cambia la vida. Y San Ignacio con esto se siente mucho más impulsado y dice, bueno, estamos por buen camino, sigamos adelante. Peregrino a Jerusalén. La pobre Jerusalén. Ahí está. San Ignacio, lo que les decía hace un momento, va, visita los lugares santos, aquí comió Jesús, aquí caminó, hace todo lo que el Señor hizo, visita los lugares y qué sé yo. Y es más, quiere quedarse en Jerusalén, pero no se lo permiten. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una época de guerra y de conflicto con los musulmanes, ¿no? Entonces la ciudad está bajo control de los moros y los cristianos son pues apetecibles, digamos, ¿no? Son secuestrados fácilmente, se pide rescate, entonces no es muy fácil quedarse por allá. Y a San Ignacio le dicen, tú no te puedes quedar acá, tienes que volver. Otro fracaso, ser peregrino, ha luchado, ha soñado en su cama herido que quiere ser peregrino y quiere ir a Jerusalén y quiere vivir y morir donde estuvo Jesús. No lo podrá hacer. Y es tan así que se revela y dice, no, yo me voy a quedar. Y solo cuando lo amenazan de ser excomulgado, expulsado de la iglesia, entiéndase, es que dice, sí, tal vez la voluntad de Dios no es que me quede en Jerusalén, sino que me vaya. Está entendiendo y va comprendiendo en camino lo que Dios le va diciendo. Proceso, lo que decíamos un comienzo. Está aprendiendo poco a poco, ¿no? Con dolor, con tropiezos, con metidas de pata, pero va aprendiendo, siempre en la búsqueda de la voluntad de Dios. Aquí sí, al volver, le viene la gran pregunta, ¿y ahora qué hago con mi vida? Mi proyecto era ser militar, fracaso. Mi proyecto era ser hombre de corte, fracaso. Mi proyecto era ser peregrino en Jerusalén, fracaso. Se da cuenta que la ruta que él quiere y él desea es estudiar para poder hablar de Dios. ¿Por qué? Porque como dijimos hace un momento, ese era el camino. Si quieres hablar de Dios, tienes que saber, tienes que estudiar. Vuelve a Barcelona y tomará 2 años de latín con niños. ¿Por qué? Porque para iniciar estudios universitarios tienes que saber latín. Si no sabes latín no puedes entrar a la universidad. Y los que ya se preparaban para estos tipos de estudios estudiaban latín desde niños. Entonces San Ignacio volverá a las aulas, estamos hablando de un San Ignacio ya de más de 30 años, con niños de 13, 14 años, ¿no? Y aprenderá latín. Luego de eso se irá a Alcalá de Henares para iniciar los estudios universitarios y empezarán los problemas con la Inquisición. ¿Por qué? Porque San Ignacio desde Manresa no dejará su modo de proceder. Vivirá en hospitales, ayudará a la gente, predicará en las calles, pedirá limosna y acompañará a los heridos y pobres. Y en Alcalá les llama la atención que como un estudiante, viejo además, va a predicar y hablar de Dios. ¿No será un iluminado? Los iluminados eran aquellos que eran acusados de tener revelaciones directas del Espíritu y demás, ¿no? Y que eran una herejía. Por tanto, eran perseguidos por la Inquisición. Entonces empiezan los problemas con la Inquisición. Tiene que irse a Salamanca, la gran universidad de la época de España. En Salamanca es peor. Ahí sí va ante tribunales, bueno, en Alcalá también, pero el problema más grande es en Salamanca. Juicio, donde se investigan los ejercicios espirituales, donde se le cuestiona todo su proceder, su modo de oración. Le dicen, oye, che, ¿y vos por qué hablas de Jesús así? ¿Por qué enseñas de esta manera? Explícanos cómo rezas, cómo te comportas, cómo procedes. Pero no le encuentran culpa. No le encuentran culpa. Y sí podría haberse quedado en Salamanca, pero San Ignacio decide que es mejor mudar a otro lugar, a la gran universidad de la época, a la Sorbona de París, ¿ya? Y se va a París a continuar los estudios. Otra época que podría decirse, bueno, un aparente fracaso, ¿no? Pero seguimos en proceso, o sea, no hay que perder nunca ese hilo. Excelente, la Inquisición, ya lo hemos mencionado, no hay más. Primeros compañeros. Antes San Ignacio ya tuvo, sobre todo entiendo en Manresa, un grupo de compañeros, pero este grupo no prosperó
no prosperó, o sea, no fue bien, no hilaron como debería ser. Algo que también San Ignacio aprenderá a lo largo de toda su vida, que las relaciones personales son muy importantes y que la comunicación es fundamental. ¿Ya? Los primeros compañeros, es una foto de San Francisco Javier, que será su compañero de cuarto, ¿no? Como en universidad, igual que Pedro Fabro, dos santos, igual que luego se unirán a la compañía de Jesús, pero ya hace las buenas amistades. Estamos hablando de un San Ignacio ya no sé de cuántos años, pero todos menores, digamos, ¿no? Todos jóvenes y él sigue siendo el alumno mayor, el viejito de la clase. Excelente. Con los compañeros, ya estamos hablando de un grupo de 7 u 8 personas, deciden eso, el gran sueño de San Ignacio, vámonos de peregrinos a Jerusalén. Su sueño perdido que quiere volver a recuperarlo y realizarlo. Pero no pueden. ¿Por qué? Porque la guerra con los moros continúa y está más fuerte. En San Ignacio no puede cumplir ese otro sueño. Entonces los compañeros van a Venecia y se dedican a hacer apostolado, lo mismo que hacía San Ignacio. Porque los compañeros ven en él una figura que inspira, una figura que anima. Deciden seguirlo y hacen el mismo tipo de apostolado que él hacía, ¿no? Sirven, trabajan, ayudan. Excelente. Luego de Venecia, los compañeros deciden que si en un año no pueden ir a Tierra Santa, irán a Roma y se presentarán ante el Papa para eso, para ofrecerse y decir, usted mándenos donde quiera. Nosotros lo que queremos es servir a la iglesia. ¿Ya? Y eso hacen. San Ignacio, Diego Laínez, Pedro Fabro y otros compañeros se van a Roma. Siempre a pie, peregrinando, en caballo, burro, lo que sea. Paran a las afueras de Roma en una capillita que se llama La Estorta. Esta es la capillita, tal cual. Y ahí San Ignacio tiene otra de sus visiones místicas. Dios mismo se le aparece y le dice, te seré favorable en Roma y te pondré junto a mi hijo. San Ignacio queda asustado, porque dice, a ver, si te dicen te pondré junto a mi hijo, bueno, nos van a crucificar, ¿no? Muy bien no nos va a ir en Roma. Y se los dice a los compañeros, dice, miren, he tenido esta visión, ha pasado esto, el Señor me ha dicho esto, ¿qué hacemos? Vamos, ¿no? Más vale la pena una muerte con Dios que sin Él. Y si Dios nos ha dicho, nos será favorable a lo que venga. Valiente, momento de decisión. ¿Cuántas veces tenemos tantas dudas que nos hacen, ¿no? Tenemos miedo, tenemos, qué sé yo, que nos cuesta tomar una decisión, pero sabemos que es lo correcto, ¿no? Hay una certeza, hay una fortaleza. Tengo que hacer esto, yo siento que es lo correcto y voy por aquí. Pero no te animes, vas a tener tal problema, te va a pasar esto, no sé qué, lleva chamarra, va a ser frío, lo que sea, pero tú sientes que tienes que hacerlo. Eso, certezas. San Ignacio se da cuenta, hay una introspección, hay un conocimiento personal. Si nosotros no nos conocemos, ¿quién? ¿No? Vamos para Roma. En Roma, evidentemente, y gracias a Dios, las cosas irán bien. En 1539, los compañeros decidirán que quieren no separarse, sino que quieren tener un cuerpo, quieren estar unidos. La dispersión va a venir, porque la Compañía de Jesús, eso, es una orden religiosa misionera. Nos mandarán a todo lado a los compañeros, pero quieren tener un cuerpo, quieren tener una unidad. Se presentan donde el Papa y le dicen eso. Escriben una fórmula, la fórmula del instituto, y dicen, Papa, nosotros somos estos y queremos hacer esto, ¿no? Si nos apruebas, bárbaro. Y el Papa los aprueba. Aprueba la Compañía de Jesús y un 27 de septiembre, podríamos decir, fundada la Compañía de Jesús, o nace la Compañía de Jesús. ¿Ya? Pablo III, exactamente. Ya tenemos la Compañía de Jesús. San Ignacio ya está en Roma. Él que siempre era misionero, que quería peregrinar, el eterno peregrino, no se moverá más de Roma. Se dedicará a escribir más de 7,000 cartas y a comandar la Compañía de Jesús, que empieza a crecer de ser 7 u 8 compañeros. Estamos hablando ahora de más de 1,000 personas que están dispuestos a ir a donde el Papa los mande. Tenemos ejemplos como San Francisco Javier, ¿se acuerdan del primer compañero de París? Se irá a las Indias, ¿no? Pedro Fabro y muchos otros. O sea, la compañía se vuelve un cuerpo muy grande. Y San Ignacio se dedica a eso, a acompañar el cuerpo, a estar, ¿no? Mandar cartas.
Dato interesante, San Ignacio era, dicen, muy cercano, amoroso con la gente más complicada. Con el compañero complicado de curso, digamos que era el profesor que se acercaba, lo acompañaba, le decía, bueno, toma el desquite, toma tal nota, haz un trabajito y qué sé yo. En cambio, con los buenos era muy duro y exigente, porque ese es nuestro modo de proceder. Los buenos pueden dar más, entonces hay que exigirles más. Yo creo que muchas veces nos ha tocado, sin duda alguna. La educación, mención importante, y hay una diapositiva más y acabamos con la vida de San Ignacio. San Ignacio al principio, la educación no era uno de sus apostolados principales. Los colegios que teníamos fundados era para los jesuitas y ya, ¿no? La educación abierta a la gente del pueblo no era una opción. Pero esa petición del pueblo, que se abre la educación. Y ahí San Ignacio se da cuenta de eso, que normalmente los jóvenes se volverán adultos, ¿no? Y estos adultos tendrán hijos, se casarán, trabajarán. Y eso va a hacer que cuanto más universal es el bien, más divino es, dirá San Ignacio. Si ustedes reciben una buena formación, se convencen de esa formación y esa formación los afecta, eso puede que los ayude a lo largo de toda su vida. Y puede, además, que los ayude a ser mejores personas, mejores padres y mejores ciudadanos. Y que ustedes repliquen esa formación, esa experiencia que, digamos, ustedes tienen en CBX, en sus voluntariados o en diferentes grupos juveniles, la puedan replicar en su vida. Y que esa experiencia los acompañe toda su vida. Y no solo los acompañe a ustedes, sino los acompañe a los que más quieren. ¿Ya? En San Ignacio se da cuenta de esto y la educación se vuelve uno de los pilares de la compañía de Jesús, ¿no? Uno de los apostolados principales. ¿Por qué? Por eso, porque tiene un efecto masivo y podemos ayudar a más gente a través de eso. De ahí vienen los colegios, de ahí vienen las universidades, los institutos y todo lo demás. La compañía de Jesús, sin duda, no estamos experimentando en la educación. Es uno de nuestros pilares fuertes. Sabemos cómo hacerlo. Se va aprendiendo, a veces nos equivocamos, qué sé yo, pero nos gusta y nos anima a hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos el resultado de todos los antiguos alumnos, ¿no? Y de las personas que se han formado con nosotros y las personas que quieren y trabajan con nosotros, sin ser tal vez antiguos alumnos, ¿no? Pero nuestro sistema y nuestro método, nuestro modo de proceder funciona y nos anima. Finalmente, San Ignacio muere el 31 de julio de 1556, ¿ya? Algunos dirán que morirá solo y qué sé yo, sin compañía. Yo siento que no. Yo siento que San Ignacio, los datos históricos, además las referencias bibliográficas nos dicen, San Ignacio muere en nuestras comunidades y muere acompañado, muere con los suyos. Víctima tal vez de todas las penurias y pesares que vivió en Manresa y las privaciones que tuvo, ¿no? Que le pasaron factura al final, ¿ya? Pero ahí queda. Esta vida, este proceso de su vida, ¿no? Que ha ido marcando, que lo ha ido cambiando, ¿no? Si vemos el génesis de Ignacio, de un hombre dado a las cosas del mundo, a cómo muere, a la mejor versión de sí mismo, es muy, muy interesante y de verdad creo que nos tiene que decir algo. San Ignacio no deja de ser él. Todas sus aptitudes del San Ignacio de los 16 a 24 a 30 años, ¿no? Ese ánimo, ese ímpetu para hacer las cosas, sigue siendo el mismo, solo que redirecciona esa energía para servir a los demás. Esa Manresa, ese ver al pobre, ese ayudar al desvalido, al herido, todo eso le cambia la vida. Y todas esas aptitudes las utiliza para el servicio. O sea, no está dejando de ser él. Eso quiero que quede bien claro. No está renunciando a lo que es, sino es algo diferente. Está potenciando lo bueno que tiene. ¿Y por qué hace eso? Porque encuentra a Dios en los otros, en los demás, y en la realidad y en todo. Entonces su búsqueda lo lleva a eso, una conversión total. Muy bien. Ahora, para entrar a la segunda parte, voy a mencionar, aquí entran los gráficos de Julián García también, y comento los puntos. El por qué creemos que San Ignacio es un santo contemporáneo y nos puede decir algo a todos nosotros, especialmente a los jóvenes, que está dirigida esta conversación. Primero, es una historia en la que el fracaso juega un rol muy importante, decimos. San Ignacio integra el fracaso. Ninguna vida, como decíamos hace un momento, está libre del fracaso, de la duda, de la caída, ¿no?
Pero esos errores, qué sé yo, ese dolor, tiene que ayudarnos a integrarnos. Tenemos que integrar eso y que nos ayude, que nos sirva. No puede ser el fin, ¿no? Llegar al fondo es una opción para decir, bueno, no puedo llegar más abajo, tengo opciones. E implica un acto de fe y confianza. Cuando estén en una situación difícil, de verdad, confíen y esperen en Dios. Y trabajen más duro. Ustedes sigan dándole. San Ignacio dirá, actúen como si todo dependiera de ustedes, sabiendo que en definitiva todo depende de Dios. Si bien no hay una cita textual de eso, y es más, algunos autores ni siquiera la atribuyen a San Ignacio, pero es una frase que nos dice mucho. Confíen y esperen en Dios. Ustedes sigan. Segundo, tomar las riendas de la propia vida. No vivir por inercia. Tomar las riendas de la propia vida, ¿no? Llega un momento en el cual ustedes van a tener que tomar decisiones y decir, yo voy por aquí y pongo los medios. Negar algunas opciones. No hay determinación sin negación. Cuando tomamos una decisión o cuando optamos por algo, estamos negando otras opciones. Pero tenemos que tener el valor de eso, de decidir. Y sin duda, yo creo que eso nos dice mucho ahora. Tercero, el conocimiento personal. Ahora hay una cultura de conocimiento personal, ¿no? Desde el colegio se nos instruye, se nos educa en que tenemos que conocernos. Y es muy cierto. Y San Ignacio se da cuenta a lo largo de toda su vida. Somos nosotros los que tenemos que aprender el cómo reaccionamos a las situaciones. Es muy importante el saber qué te gusta, pero yo creo que es más importante el saber qué no te gusta, porque eso te va a ayudar a conocer tus límites, te va a ayudar a saber hasta dónde llego y qué hago, ¿no? Y eso es conocimiento personal, porque eso los va a ayudar a lo largo de toda su vida. Cuarto, ordenar nuestros deseos. Nuestros deseos, como ya dijimos, son los que mueven nuestra voluntad, ¿no? Los deseos son los que mueven, los que nos van a llevar a actuar, ¿ya? Pero estos deseos no pueden ordenar nuestra vida, no pueden determinar nuestro camino, ¿ya? Tienen que tener su momento, sin duda alguna, y sobre todo tienen que estar alineados con la razón. Deseo, razón y voluntad, ese es el camino a seguir. Pero no puede ser puro activismo, ¿no? No podemos hacer por hacer, tiene que haber algo más, tiene que haber algo que nos mueva, ¿ya? Los pobres, sin duda alguna. San Ignacio descubre un Dios que le pide que haga camino, que haga proceso. Muchos de ustedes tal vez tendrán la gracia de tener una epifanía, eso lo que decíamos, una verdad reveladora, y sabrán qué hacer en un momento, ¿no? Dirán, yo tengo que ir por acá, voy a estudiar esto, voy a hacer esto, Dios me quiere para esto. Pero muchos de nosotros no. Y sobre todo nosotros confiamos en el proceso, en el camino. San Ignacio descubre un Dios que le pide hacer camino, que le pide hacer proceso, que aprenda de las caídas, que aprenda de los errores, que aprenda de las victorias, ¿no? Que se interpele con la situación de los otros, que sepa caminar con él, ¿ya? Segundo, un Dios de los pobres, es fundamental. Muchos jóvenes, ahora que trabajo con pastoral juvenil y vocacional de diferentes grupos, me dicen, no, yo en la iglesia no encuentro a Dios, o voy a misa y no siento nada, o X o Z, ¿ya? ¿Qué puede ser? Es la edad, es el momento, no importa. Si ustedes tienen alguna duda o les está costando encontrar a Dios, o el sentimiento o el espíritu que los mueva, ayuden a otro. De verdad no hay pierde ayudando a otro. Servicio, apostolado, voluntariado, lo que ustedes quieran, ¿ya? En el otro está Dios. Y si no quieren llamarlo Dios, como quieran, pero ayuden a otro. Siempre van a ganar algo, y no por ustedes, sino también por el otro. O sea, de verdad, salgan de ustedes mismos. Dense la oportunidad de ayudar y servir al otro en cualquier situación. Van a ver que eso les va a cambiar la vida, ¿no? ¿Cuántos fines de semana salen seguidos, digamos, ¿no? Y está bien, muy bien que salgamos de fiesta o festejemos, ¿ya? Pero hasta puede volverse rutinario. Pero si un fin de semana dedicamos a un servicio, a un apostolado, a una ayuda, ese fin de semana estoy seguro que lo van a recordar mucho tiempo, si es que no lo hacen ya ahora, ¿no? Puede pasar 6 meses de salida y una sola actividad, pero esa actividad te ha gustado y te ha marcado.
Y estoy seguro que ustedes han tenido eso, porque por algo están acá, ¿no? Por si no, no pasaría. Tercero, mirada creyente a la vida, siempre buscando a Dios, sin duda alguna. Es nuestra espiritualidad, la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad encarnada en la realidad, eminentemente cristocéntrica, ¿no? Cristo es el centro. Vean el IHS de la Compañía de Jesús, ¿no? Nuestro logo de Bolivia. Cristo es el centro, de ahí irradia todo, ¿ya? De ahí parte todo. Si no hay Jesús, no hay nada. Y eso nos impulsa a ver la realidad con esos ojos. Está bien que se le dé una mirada analítica, está bien que se le dé una mirada económica a los problemas, está bien que se le dé una mirada social a los problemas, qué sé yo, situaciones sociales, porque eso tiene que hacerse. Pero nunca pierdan de vista la mirada humana y la mirada creyente. Ver los problemas con ojos de fe, porque eso nos va a ayudar a solucionar las cosas. Porque ustedes están llamados a actuar en la realidad, ¿ya? No a esperar a que otro construya el reino de Dios. No, son ustedes los que tienen que construir el reino de Dios acá. Haciendo lo que hacen. Estudiando derecho, arquitectura, medicina, lo que sea. Todos estamos llamados a un trabajo y una vocación diferente. Haciendo lo que sea, sirvan. Y tengan una mirada de fe en su vida, que los va a ayudar. Finalmente, ser la mejor versión de uno mismo. Lo que decíamos al comienzo. San Ignacio de Loyola, todo lo positivo, negativo que tenía, porque él mismo dirá, en nosotros se mueven tres espíritus, el bueno, el malo, digamos, y el mío, ¿ya? Todo lo bueno que tenemos, direccionarlo, ¿no? Dejarse acompañar, y que sacar lo mejor de nosotros mismos, ser la mejor versión que pueden ser. A esta altura ya la mayoría de ustedes se conoce, ¿no? Y saben para qué son buenos, qué les cuesta y qué sé yo. Refuercen eso que son buenos y que les gusta. Que les ayude a eso, a sacar la mejor versión de ustedes para toda su vida. Muy bien, y creo que ya estamos en hora. ¿Sí? Finalmente, una más. Hablamos de una espiritualidad, lo que les decía, cristocéntrica. Dios está en todo. Como pueden ver en esta hermosa pintura, un gráfico dibujo, Dios está en todo. Está con los creyentes, con los no creyentes, con los heridos, con los sonrientes, con los indígenas, todo lo que pueden ver en la figura. Nosotros creemos en un Dios que actúa en la realidad y que está en la realidad. Un Dios que es misterio, sin duda alguna, pero sobre todo que es principio de comunicación, que siempre quiere comunicarse, ¿ya? Tenemos que estar atentos, ahí viene nuestro proceso personal. ¿Cuándo lo hemos sentido? ¿Cómo lo hemos sentido? ¿A qué nos impulsa? Los momentos de reflexión que ustedes tienen como comunidades de vida cristiana, ¿no? Esos son los espacios para los cuales buscar el paso de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es la pedagogía de Dios en sus vidas? Este es nuestro Dios, el que está con el herido, el que está con el sonriente, el Dios de todos, y que se quiere comunicar sin duda alguna. Finalmente, ya como mensaje, veremos si pasa. De eso se pasó más. Vivir en el mundo sin ser del mundo, yo creo que es el mensaje importante de San Ignacio, ¿no? Y con el que me gustaría cerrar esta presentación. Tienen que estar en el mundo. En la época de San Ignacio, estamos hablando, y de los primeros compañeros, para buscar a Dios te alejabas de la ciudad, ¿no? Te alejabas de la realidad y los problemas. Te ibas al cerro, te ibas al monte, te ibas al convento, porque ahí estaba, en el silencio, en la calma está Dios, que sin duda alguna está, pero en nuestra espiritualidad también está en la realidad y en los problemas. Por eso, vivan en el mundo, con los problemas que tiene el mundo, con las desigualdades que tiene el mundo, pero luchen por la justicia y la fe. No le pertenezcan al mundo. ¿Por qué? Porque ustedes son más. Ustedes son más que los problemas del mundo y ustedes pueden solucionar esos problemas, ¿ya? Entonces la invitación final es eso, que haciendo lo que están haciendo, sirvan más a los demás, ¿no? Y que el mundo no los doblegue, sino ustedes ayuden a mejorar el mundo. ¿Cómo? Sirviendo a la fe y promocionando la justicia. Perfecto, eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención y creo que hemos... ¿sí?